Bienvenidos estudiantes a la clase de estadística virtual. Con ustedes el docente Juan Esteban Sánchez Hincapié. El día de hoy vamos a dar un tema bastante importante y ya comenzamos a dar las bases para él en clase antes de entrar en cuarentena. El tema es técnicas de conteo. Colegio Militar Almirante Colón, sede Alpes. Esta clase dirigida para grado 10. Año 2020. Muy bien, comencemos. Es importante recordarles que es probabilidad, representado con P mayúscula. La probabilidad se encarga de evaluar todas aquellas actividades en donde se tiene incertidumbre acerca de los resultados que se pueden esperar. Esto quiere decir que la probabilidad está presente en casi todas las actividades que se pretenden realizar, como por ejemplo en cualquier proyecto de ingeniería o de otras áreas, en las competencias deportivas, ¿verdad?, en los campeonatos, también en los juegos de azar, entre otros. La fórmula para encontrar la probabilidad es la siguiente. Probabilidad es igual a los números de casos favorables, es decir, lo que me sirve, dividido el número de casos posibles. Este resultado está entre 0 y 1. Ahora, si queremos obtener el resultado en porcentaje, podemos multiplicar este resultado por 100. Muy bien, continuemos. Aquí podemos observar un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número 5 al lanzar un dado? Pues bien, lo primero que debemos realizar es observar el número total de casos posibles que se dan al lanzar un dado. En este problema son 6 casos posibles, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Pero nos están pidiendo el número 5, es decir, para poder ganar o lo que me sirve es solamente uno de los 6 casos. Es decir, número de casos favorables de sacar 5, ¿cuánto es? Solamente una opción. Pero ¿cuántas opciones en total hay? 6. Entonces fácil, divido 1 entre 6 y esto me da 0.1667. Ahora, si multiplico esto por 100, pues me da el 16.67% de sacar el 5 cuando lanzamos un dado. Bien, hasta allí todo muy claro y nosotros ya hemos manejado ese tema. Simplemente les estoy recordando. Ahora, ¿qué son las técnicas de conteo? Son procedimientos algebraicos que se usan para conocer el número de los posibles resultados, sin que tengamos que contar una a una las posibles opciones. Las bases para entender su uso son el principio de la multiplicación y el principio básico de la adición. Ya estos dos temas los vimos en clase, por eso están subrayados. Entonces, se les denomina técnicas de conteo ¿a qué? Diagrama de árbol, que también lo manejamos, y lo nuevo, que son las combinaciones, las permutaciones y las variaciones. Vamos a conocer qué significan cada una de estas. Permutación es intercambiar. En estadística, ¿qué es? Es la disposición de todos los elementos en un orden determinado. Aquí importa el orden. Por ejemplo, si quiero saber cuántos resultados posibles puede tener una carrera en la que participan 4 caballos, tengo que ordenar a todos los elementos, es decir, a los 4 caballos. Porque no es lo mismo salir primero que segundo en la carrera. Es decir, aquí importa el orden y se necesita ordenar a todos los elementos. Por ello se trata de una permutación de 4 elementos o 4 opciones. El otro término que quiero que tengan presente es la variación. Esta es la disposición de una parte del total de elementos en un orden determinado. En esta sí importa el orden. Por ejemplo, si quiero saber de cuántas formas se puede elegir al campeón y al subcampeón de un mundial, no es lo mismo salir campeón que quedar en el segundo puesto. Por tanto, aquí sí importa el orden. Y la combinación es la disposición de una parte del total de elementos sin tener en cuenta el orden. Aquí no importa el orden de los elementos. Por ejemplo, si quiero saber de cuántas formas se pueden elegir
a dos colores de un total de 10 para combinarlos, no importa el orden en que los elija, el resultado será el mismo. Bueno, ahora vamos a ver por separado cada una de ellas. Sin embargo, es importante tener en cuenta esta definición: el factorial de un número natural, es decir, el número factorial de cualquier número, es el producto de los n factores consecutivos desde n hasta 1. Es decir, se representa con la n y el signo de exclamación hacia abajo. Entonces, n sería el dato y siempre ese dato va a multiplicarse por el número que lo sigue anterior hasta llegar al 1. Ojo, una propiedad es que siempre el factorial del 0 va a ser 1 y el factorial de 1 también es 1. Esto parece enredado, pero es muy sencillo, también lo hemos trabajado en clase. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Entonces, ejemplos de número factorial. Aquí está dos ejemplos. El factorial de 4, entonces, ojo, sería 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, comienza en el número hasta llegar al número 1. O comienza en el 1 y termina en el número que me están indicando. Y se multiplica. 1 por 2 por 3 por 4 es igual a 24. Muy fácil. Ahora, el 6 factorial quiere decir que desde el 6 se va a multiplicar hasta llegar al número 1. Entonces, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O se puede hacer al contrario, no hay problema. Si multiplico 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, esto me va a dar 720. Y estas son las dos anotaciones que ya les había mencionado anteriormente. De igual manera, este proceso lo obtienen en la calculadora científica. Está el signo factorial y es más sencillo, pero es bueno que tengan presente esta definición. Bueno, vamos a ver en primera parte las permutaciones. Aquí están algunas características: si entran todos los elementos, si importa el orden y no se pueden repetir los elementos en las permutaciones sin repetición. Ahora, observen, una permutación de un conjunto de elementos es una disposición de dichos elementos teniendo en cuenta el orden. El número de permutaciones n elementos tomados de k en k se calcula con la siguiente fórmula. Entonces tenemos la fórmula: permutaciones sin repetición de k a la n es igual al número factorial del número total de datos dividido el paréntesis por el número total de elementos o datos menos los conjuntos que vamos a tomar de k en k. En este caso los llamamos, cerramos lo que nos dé esa resta por el número factorial. Parece difícil, pero es muy sencillo, solamente hay que reemplazar en esa fórmula. Aquí hay un ejemplo, dice: Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga $200 al primer lugar y $100 al segundo. ¿De cuántas formas se pueden repartir los premios de primer y segundo lugar? Ojo, ¿qué es lo que debemos identificar? Que hay 3 personas, pero esas 3 personas solamente se van a elegir ¿a cuántas? A 2, es decir, 1 va a quedar sobrando. Entonces, n es igual al número total de elementos, las 3 personas, y k es igual a 2, es decir, que esas 3 personas van a ser tomadas de 2 en 2 o solamente 2. Reemplazamos en la fórmula. Miren aquí, n 3 factorial dividido n, que es 3, menos k, que es 2, cerramos paréntesis, factorial. Solucionamos arriba. 3 factorial es 3 por 2 por 1 y 3 menos 2 es 1. Entonces 1 factorial es 1. Divido 6 dividido 1, esto es igual a 6. Quiere decir que esas 3 personas se pueden tomar de 2 en 2 de 6 formas diferentes. Bien, ahora continuamos a los otros tipos de permutación, que es la permutación con repetición. La diferencia es que ahora los elementos, como su nombre lo indican,
pueden aparecer más de una vez. Entonces, las permutaciones con repetición de m elementos, ojo, quiere decir que el número total de elementos en este caso es llamado m, donde el primer elemento se repite a cantidad de veces, el segundo b cantidad de veces y el tercero c cantidad de veces. Son los distintos grupos que pueden formarse con esos m elementos, de forma que vienen las características. ¿Cuáles son? Primera, si entran todos los elementos. Segundo, si importa el orden. Y tercero, si se repiten los elementos. La fórmula muy sencilla. Esta es la forma de representarla. Entonces, aquí iría el número total de elementos y cuántas veces se repiten el elemento 1, cuántas veces se repite el elemento 2 y cuántas veces se repite el elemento 3 por el factorial. Y si hubiesen 5 elementos, cuántas veces se repite el elemento 4 y cuántas veces se repite el elemento 5. Esto queda más claro con un ejemplo de aplicación que veremos a continuación. Muy bien. Dice, ¿cuántas palabras diferentes se pueden formar con la letra de la palabra banana? Banana, muy bien. Procedemos a solucionar. Coloquemos algunas palabras como ejemplo. Entonces, no necesariamente las palabras tienen que existir, pueden ser garabatos, por decirlo así. Entonces, con esas letras, ¿cuántas letras tiene la palabra banana? Importante, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, aquí está ananá, banan o nana. Entonces, en este caso podemos ver que algunos de los elementos se repiten. Por ejemplo, la letra A se repite 3 veces en la palabra banana, mientras que la letra N se repite 2 veces. Además, importa el orden en el que se coloquen las letras, ya que ananá no es la misma palabra que banán. Finalmente, participan todos los elementos en los ordenamientos, es decir, las 6 letras de la palabra banana. Entonces podemos aplicar la fórmula de permutación con repetición teniendo en cuenta que, continuamos, entonces ya saben, la B, ¿cuántas veces se repite? Solamente una vez, pero la A se repite 3 veces y la N 2 veces, entonces vamos a reemplazar directamente. En la fórmula, número total de elementos, 6 letras, entonces 6 factorial. Ahora, ¿cuántas veces se repite la letra B? 1, factorial. ¿Cuántas veces se repite la letra A? 3 veces, 3 factorial. ¿Y cuántas veces se repite la letra N? 2 veces, 2 factorial. Entonces resuelvo. 6 factorial, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso me da 720. Y aquí abajo soluciono de igual manera. 1 factorial es 1. 3 factorial es 3 por 2 por 1. Y 2 factorial es 2 por 1. Multiplico todo esto y eso me da 12. Ahora sí divido 720 entre 12, 60. Quiere decir que de la palabra banana se pueden escribir 60 palabras diferentes. Ojo, no todas las palabras tienen que existir, pero es importante tener en cuenta las fórmulas para poder solucionarla. Bien. Ahora vienen las variaciones sin repetición. Se llaman variaciones ordinarias de m elementos tomados de n en n, donde m, como es el número total de elementos, debe ser mayor o igual a n, a los distintos grupos formados por n elementos, de forma que, ¿cuáles son las características de las variaciones sin repetición u ordinarias? Que no entran todos los elementos, si importa el orden y no se repiten los elementos. Ahora, aquí está la fórmula para calcularla. Variaciones sin repetición es igual al número total de elementos, que es m por factorial, sobre el número total de elementos menos n, que son los grupos que vamos a tomar de m. Cerramos paréntesis por el factorial. Bien, las variaciones se pueden denotar como v a la n su índice m o v su índice m n. No hay problema, cualquiera de las dos se puede utilizar. Entonces, expliquemos esto con un ejemplo. Pregunta: ¿cuántos números diferentes
de 2 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3 y 4. Entonces, ojo, ¿cuántos elementos en total hay? 4. ¿Cuánto vale m? 4. ¿De cuántos números vamos a formar? De 2 cifras. Entonces vamos a ver en total cuánto se puede hacer. Ahora, importa el orden de los dígitos, ya que no es lo mismo escribir 23 que 32. Y vamos a reemplazar en la fórmula. Variaciones de 4 elementos tomados de 2 en 2 es igual al número total de elementos, que son 4 factorial, dividido el número total de elementos, que es 4, menos 2, que es el número de 2 en 2 o de 2 cifras, cerramos paréntesis, factorial. Solucionamos. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, sabemos que el 1 no modifica, y 4 menos 2 es 2 factorial, 2 por 1, entonces solucionamos todo y la respuesta nos da 12. Quiere decir que de estos 4 números tomados de 2 cifras se pueden formar 12 números de 2 cifras. Muy bien. Ahora, las variaciones con repetición. La m significa lo mismo, número total de elementos, y n tomados de n en n elementos. Ojo, aquí no entran todos los elementos. Sí pueden entrar todos los elementos si m es menor o igual a n. Es importante el orden y si se repiten algunos elementos. ¿Cuál es la fórmula esta? Muy fácil. Variaciones con repetición a la n subíndice m es igual al número total de datos elevado a los elementos que se van a tomar de n en n. Es más sencillo con un ejemplo. Pregunta: ¿cuántos números de 2 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3 y 4? Es la misma pregunta que en el ejemplo anterior, pero ojo a lo que me dicen. Sí se pueden repetir los números. Ahora, como se pueden repetir, entonces aplicamos la fórmula de variaciones con repetición. Y aquí está, variaciones con repetición de 4 elementos tomados de 2 en 2. Sería m a la n, es decir, 4 a la 2. Y esto es 16. Entonces 16 números se pueden formar de 2 cifras si se repiten. ¿Cuáles son los 16 números? Estos 16 números que están aquí, para que tengan eso presente. En el anterior ejercicio, en el otro ejemplo, dio 12. ¿Y cuáles son los 4 números diferentes de 12 a 16? Pues que se repite el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3 y el 4, 4. Cosa que en el caso anterior no. Muy bien, continuemos. Las combinaciones sin repetición. Una combinación de un conjunto de elementos es una selección de dichos elementos sin tener en cuenta el orden. Ojo, aquí no importa el orden en las combinaciones. El número de combinaciones de n elementos tomados de k en k se calcula con la fórmula. Entonces, ojo, hay que tener cuidado porque las letras van significando cosas diferentes en cada uno. Ahora el número total de elementos va a ser n y los grupos van a ser tomados de k en k. Entonces está en la fórmula: n factorial dividido n menos k factorial por k factorial. Entonces, ¿cuáles son esas características? Aquí se las resumen. No entran todos los elementos, no importa el orden y no se repiten los elementos. Un ejemplo dice: un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. ¿De cuántas formas se pueden preparar la ensalada usando solo 2 ingredientes? Entonces presten atención. Para ir directo al grano, ¿cuántas opciones tenemos para hacer la zanahoria? Contemos. Tomate, para hacer la ensalada, tomate, zanahoria, papa y brócoli. 4. ¿Y de cuántas formas se puede preparar la ensalada usando solamente 2 de esos 4 ingredientes? Entonces K es igual a 2. Vamos a reemplazar, aquí está la ecuación, la fórmula, Entonces,
las combinaciones sin repetición tomadas de 2 en 2 de 4 elementos es igual número total de elementos 4 factorial dividido 4 menos 2, cierro paréntesis, factorial por 2 factorial. Entonces soluciono 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, 4 menos 2 me da 2 factorial por el 2 factorial, 4 por 3 por 2 por 1 me da 24 y 2 factorial por 2 factorial, eso me daría en total 4. Divido 24 entre 4 y esto me da 6 formas. Quiere decir que puedo preparar 6 ensaladas diferentes con estos dos ingredientes. Entonces es sencillo, simplemente es aprendernos la fórmula de cada una de estas técnicas de conteo. Y por último están las combinaciones con repetición. La fórmula se ve bastante complicada, pero es la misma sintonía. Las combinaciones con repetición son grupos de n elementos tomados de R en R, que se pueden formar con esos elementos, teniendo en cuenta que en este caso los elementos sí pueden repetirse, de tal forma que, primero, no intervienen todos los elementos, segundo, no importa el orden de los elementos y tercero, sí se pueden repetir los elementos. Ojo, la fórmula está aquí. Se puede representar de cualquiera de estas dos maneras, da igual. Lo importante es que usted sepa que n es el número total de elementos y que r son los grupos que usted va a tomar de x cantidad en x cantidad. Se reemplaza en esta fórmula. ¿Cuál es la fórmula final? Esta que está aquí, que estoy mostrando con el láser. Entonces, ¿qué hago? N más r menos 1, lo que me dé por factorial de r factorial, abro doble paréntesis, n más r menos 1, cierro el primer paréntesis, menos r, cierro el otro paréntesis, factorial. Es decir, una combinación con repetición de n elementos tomados de r en r es igual a una combinación sin repetición de n más r menos 1 elementos tomados de r en r. Ahí lo que le están haciendo es describiendo qué dice la fórmula. Pero no se asusten, veamos un ejemplo para que vean que es bastante sencillo. Bien, la pregunta dice, ¿de cuántas formas podemos sacar 4 cartas de una baraja de 40 cartas, devolviendo cada vez la carta si no importa el orden en el que la sacamos? En este caso, no importa el orden de las cartas, no intervienen todas las cartas y sí se pueden repetir, por lo que es una combinación con repetición. La combinación con repetición de 40 cartas tomada de 4 en 4 es igual a la combinación sin repetición de 43 cartas, y ahí está la descripción. Entonces, miren la fórmula aquí, combinaciones con repetición. Entonces aquí está, de n, ¿cuánto es n? 40, coma, tomadas de cuánto en cuánto, de 4 en 4. Aquí reemplazan, pero lo importante de esta parte es la fórmula. Vamos a mostrar qué están haciendo. Entonces, ojo, ¿cuánto vale n? 40. ¿Cuánto vale r? 4. El 1 no cambia, entonces 40 más 4, 44, menos 1, 43. De allí sale 43 factorial. Después viene r factorial, que es 4, entonces está 4 factorial, y aquí adentro de este segundo paréntesis está igual, n más r menos 1, es decir, 40 más 4, 44, menos 1, 43, entonces 43. Viene este menos de aquí, menos r, aquí está, menos r, que es menos 4, cerramos el paréntesis, factorial, y simplemente desarrollamos. Ahora, 43 menos 4, eso me da 39, y ahora sí puedo solucionar todo. Soluciono 43 factorial, 4 factorial, 39 factorial, y simplificando o simplemente desarrollando por completo, al final me da 43 por 42 por 41 por 40, dividido
4 por 3 por 2 por 1. Ustedes se preguntan, ¿y cómo llegamos o pasamos de aquí hasta allá? Pues sencillo, el 39 de aquí anuló todos los otros 39 elementos que estaban hacia allá, es decir, se simplifican y por eso queda solamente 43 con 42, 41, 40 entre 4 factorial. Solucionan todo, ¿verdad? Y eso les da 123.410 formas diferentes de sacar esas 40 cartas de 4 en 4. Entonces está claro, simplemente hay que aprenderse las fórmulas y las características de cada una de estas técnicas de conteo. Muy bien, para que coloquen en práctica esta clase van a resolver estos 6 ejercicios, los desarrollan en su cuaderno. Cada uno hay diferentes técnicas de conteo y son los ejercicios muy similares a los que acabamos de desarrollar, entonces los van a resolver. Y después de eso, nuevamente les recuerdo que el correo al cual pueden acceder para descargar el material de estudio, trabajos, actividades y tareas en las asignaturas de física y en este caso estadística de grado 10 es este: físicaestadísticacomialco10@gmail.com. A ese correo entran todos los estudiantes de 10 con esta clave, Física Alpes 10, y los trabajos me los van a enviar siempre a este correo, estebanincapiefísica@gmail.com. Entonces espero que hayan aprendido muchísimo, que las cosas estén claras y les deseo lo mejor, muchísimas bendiciones. Me saludan a los señores padres de familia, que les agradecemos por su acompañamiento, y a Dios por permitirnos disfrutar de cada día, de estar en familia y de estar aprendiendo todo lo que más podemos en el colegio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.